Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote las gracias primeramente por este día maravilloso que tú nos has dado, este día tan bonito, lleno de sol, Padre. Gracias por la salud y vida, Señor, que cada día tú nos entregas, porque tú nunca nos dejas solo, Padre, nos acompañas cada momento del día y nos proteges, Padre, de todo mal. En esta hora te pedimos por este estudio, que cada uno reciba la palabra en su corazón, la atesore y la lleve a cabo día a día, que sea de enseñanza, y bendice a la pastora también y a los pastores para que tú les sigas dando esa fortaleza, esa fuerza y para que ellos entreguen la palabra a nosotros. También te pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo para nosotros poder ayudar a las demás personas, para seguir siendo luz, Señor, poder enseñarle a los demás y poder hacer siervo para tu iglesia, Padre. En esta hora te pedimos por nuestro hermano, por su familia, que estén todos bien. Te pedimos por mi familia igual, Señor, por mi abuelo, que están más o menos enfermos. Te pido que tú los guardes, los cuides, Señor, y los bendigas cada día. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. Ya, chiquillos, el quinto discurso. Acuérdense que hemos visto varios discursos del libro de Mateo, así que hoy día vamos a hablar de la segunda venida. ¿Qué les parece? Para concluir. Y vamos a estar trabajando en los capítulos 24 y 25. Ya vamos a partir entonces. Y vamos a ver señales de los últimos tiempos. Ese es como un subtítulo, ¿no? Señales de los últimos tiempos. Ok, partimos. El tema de este capítulo es una extensión del anterior. Al final del capítulo 23, leímos las palabras de lamento que Jesús expresó por la ciudad santa. Bueno, el capítulo 23 creo que no lo vimos la semana pasada, pero ahí habla de cuando el Señor le habla, ¿cierto?, a Jerusalén, a la ciudad santa, que ya nosotros más o menos manejamos esa información. Y vamos a empezar a leer Mateo 23, del 37 al 38. ¿Quién se ofrece para leerlo? Yo. Ya. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ok, esas fueron palabras que el Señor expresó, ¿cierto?, por la ciudad. Bueno, en esta última frase estaba citando al profeta Jeremías. Cuando el Señor dijo eso, estaba, ¿cierto?, citando Jeremías 22:5. ¿Ya? Y ahí, Alejandro, ¿qué dice? No, me perdí. ¿Cuál, pastora? 22:5. No escuché. Jeremías 22:5. El que está en verde. Igual está en la pantalla. Es que yo busco la... Jeremías 22:5. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Entonces ahí vemos cómo el Señor confirma esa palabra, ¿cierto? Entonces, dice, el complejo del templo había sido agrandado y hermoseado por Herodes el Grande, ¿ya? Y era majestuoso, pero Jesús volvió a profetizar que el templo sería destruido. Y Alejandro continúa, digamos, Mateo 24:2. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ven? Así va el Señor, ¿cierto?, confirmando esta palabra que ya había sido profetizada. Entonces, miren, igual dice, esta profecía se cumplió al pie de la letra. 40 años después, que equivale, digamos, toda una generación, el ejército romano sitió Jerusalén
y la destruyeron. Tal como había dicho el profeta, tal como había dicho el Señor. ¿Ya? Al templo le prendieron fuego, quemando todo al punto que aún el oro del lugar santo se derritió. Según el historiador Josefo, los soldados romanos levantaron las piedras del suelo para quedarse con parte del oro derretido. Miren los romanos, ¿no? Así se cumplió en forma literal las palabras proféticas de Jesús. Lo único que quedó del complejo del templo fue cierta parte de los cimientos del muro exterior, parte de lo cual se conoce hoy como Muro de los Lamentos. El Lo muro que de los quedó, lamentos. ¿cierto? ¿Dónde van a ver los judíos ahora? Ahí ven los judíos, ¿cierto? A llorar, a orar. Así que... A pegarse en el pecho. Exacto. No se cabezazo. Entonces estuvimos viendo, señales en los últimos tiempos, y una de las señales que ya ocurrió fue, digamos, la destrucción de la ciudad o del templo. Señales de su venida. Vamos a ver. Primero, falsos mesías. Esta fue una de las señales que el Señor dijo. ¿Qué nos dice Mari? Mateo 24, 4, 5. Está en silencio, Mari. Perdón. Ya. Ya, 24 era El 4, del 3 al 5. 4 al 5. 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya, ¿y el 23 al 26? Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Ok. Señales de falsos mesías. ¿Ah? Ya en estos tiempos se ve eso. Incluso me han por ahí diciendo que son los testigos. Los testigos. ¿Ah, Un día sí? veía, Oh, más estamos encima adelante. teníamos cara de peruano que Muy bien. teníamos cara de peruano. Era Moisés y ¿quién más? Elías. Elías, sí. Ya, entonces, chiquillos, ya lo podemos ver que hay mucha gente que dice que es Jesús, ¿cierto? Que hacen, digamos, prodigios, señales, pero el Señor dice no lo creáis, ya tampoco salgas, dice. No lo creáis, no, o sea, no seguirlo, porque obviamente para que para que el Señor venga, tienen que pasar todavía muchas cosas, no seguirlos en Instagram. Eso. No hay que seguirle. Ya, ok. Vamos. Letra B, las guerras. Otra señal que el Señor también habló. Ya, Carola, lee Mateo 24, del 6 al 7. Sí, sí. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cierto? Ahí está hablando de guerra, ¿cierto? Oiréis de guerra y rumores de guerra.
¿ya? Ah, Dice, Rumores. solo rumores, son rumores, como dicen ahí, ¿ya? Pero no es aún el fin, ¿ya? Claro. Entonces, en la letra C, también el Señor nos advirtió de las calamidades que iban a venir, ¿ya? Y ahí en Mateo 24:7, Carol, lee el 7, 7b. Dice, y habrán pestes y hombres y terremotos en diferentes lugares. ¿En la parte de abajo igual? Mateo 24:29. Ah, ya. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya, miren, o sea, no sé, sabemos que en estos países bélicos, ¿cierto? Ya hay guerra, pero eso ha sido siempre, siempre, no es un acontecimiento puntual, sino que ellos desde casi los inicios y hasta hoy día y hasta el final van a tener guerra. Para ellos es algo normal, se podría decir así, lamentablemente. Pero nosotros, los que estamos fuera de los países bélicos, también podemos escuchar que podrían haber tantos países con otro país en amenazas. Dice, pues aquí puede llegar a haber una guerra, cierto rumor, ¿ya? Pero dice, porque es necesario que todo esto acontezca, o sea, va a tener que suceder, chiquillos, es inevitable que no vaya a ocurrir, ¿ya? Entonces todavía nosotros no hemos visto, ¿cierto? Que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta ahora se han levantado de pronto palabras nomás, ¿cierto? Que un presidente le manda a decir a otro presidente y eso. Pero así que se concrete una guerra, no ha habido. Entonces, las guerras continúan, obviamente, lo que dice el Señor, calamidades. Ya se suma más encima eso, pestes. Ahora estamos en una peste. Ahora estamos en una peste, ¿cierto? Hambre Sí. también, hay lugares que hay hambre. Bueno, terremotos en diferentes lugares también hemos Oh, sí. podido ver, ¿cierto? Pero chiquillos, aún no es el fin. Aún no es el fin. Entonces, miren, cuando Carola leyó Mateo 24:29, eso habla después también de más adelante, dice, después de la tribulación de aquellos días va a ocurrir ya lo otro, ¿cierto? Que va a ser que el sol se oscurezca, la luna ya no va a resplandecer, las estrellas van a caer del cielo, dice, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces, ese ya es una catástrofe, ¿cómo se podría decir? Natural De la creación. De a poco la Claro. tierra va a empezar a reaccionar, pero Dios nos va a librar obviamente de eso, de toda esa situación. Pero sí es importante tenerlo presente, lo que se viene, ¿cierto? Si alguien tiene algo que decir, diga ahora, calle para siempre. Como Me quiero ir. me quiero puro ir. Antes de que todo esto acontezca. Ok. Estas señales tienen doble cumplimiento porque sucedieron en torno, dice, la destrucción del templo, pero también son señales que precederán a la segunda venida del Mesías. ¿Mm? Siempre es así. Como Moisés en Egipto lo asimilaba a Jesús. Y era el templo a la venida de Jesús. Exacto. Otra señal, principio dolores. ¿Ya? Jesús señaló que las señales arriba mencionadas, las que vimos recién, marcan solo el inicio de la tribulación, que vendrá antes de su venida. Mateo 24:8 dice, y todo esto será
principio de dolores. Imagínense, ya lo que empezamos a ver nomás se escucha catastrófico. O sea, ¿cómo ir a ser después? ¿Ya? ¿Cómo ir a ser? La frase principio de dolores es una analogía de un alumbramiento. Así como una mujer siente dolores antes del parto, ¿cierto? Las que han podido experimentar eso. ¿Ah? Y las que han pasado por un parto normal, cuando ya se viene el momento, parte los dolores, ¿cierto? Principio de dolores, antes de que ocurra el nacimiento, el alumbramiento. Bueno, así como una mujer siente dolores antes del parto, los cuales van en incremento, de la misma manera el mundo sentirá dolores. ¿Podríamos decir que ya el mundo hoy día está sintiendo eso? ¿Qué creen ustedes? Contracciones. Las contracciones, chiquillos. Sí, de todas maneras. ¿Cierto? Dolores. Antes de la llegada del Mesías. En la tradición judía lo conocen como los dolores de parto del Mesías. Miren, qué increíble, ¿eh? En la tradición judía. Que será un tiempo de angustia antes de la venida del Mesías. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí, Sí. Bien. Si se corta, chiquillos, después volvemos a hacerla, nos conectamos, ¿ya? Ok. César, Apocalipsis 12, del 2 al 5, ¿qué dice? O dos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo, varón, que afligirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos como también una palabra profética, ¿cierto? Mm. ¿Sí o no? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Se refiere, obviamente, dolores de la mujer que está encinta, no. El hijo se refiere a Jesús, Ya. ¿ya? Sí, vamos ahí bien. A Jesús, ya. Y los dolores de parto se refiere a Israel, a la nación de Israel, que lo que está pasando, ¿no? Se refiere a, según lo que yo entiendo, a Israel. A los dolores de parto, la angustia, el pueblo de Israel. Ya. ¿La mujer qué será? Ah, es mujer, po. Miren, esta como profecía que hay acá, que está en Apocalipsis, se refiere, como dice el hermano Alejandro, a la venida de Cristo. Esto aquí estaba reflejando lo que estaba pasando, lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando habla de la mujer y el dragón, se supone que el dragón es el enemigo, y la mujer lo que representa, por lo menos lo que yo he leído y sabido de este tema, la mujer representa al pueblo de Israel. Entonces, aquí dice, cuando empieza este tema de Apocalipsis, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Vuelve atrás acá. Si estamos viendo, la nación de Israel digamos, tiene 12 tribus, y está de alguna forma, ¿cierto? Dice vestida, ¿por qué? Porque es la novia de, digamos, de Cristo, o más que nada es como una novia. O sea, sabemos que ahora en la iglesia, esto igual estaba un poco relacionado con el antiguo pueblo de Israel. Y por eso que habla referente a eso. Sí, voy a pasarlo rápido, sí, porque bien, meterse más fuerte estaríamos toda la noche, pero voy a más o menos para que se hagan una idea. Y ahí dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque estaba naciendo el Mesías, o estaba el Mesías en el pueblo de Israel a punto de nacer, y el pueblo de Israel estaba con el tema de, estaba bajo el yugo romano. Y De los ellos romanos. esperaba
esperaban que naciera ese Mesías que lo Ya lo tenía. salvara. Entonces, por eso es que estaban ahí con el alumbramiento. Sigue Zapka. Dice, también aparece otro señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía ese día, pero aquí ya nos vamos al cachudo, netamente. Así que no voy a ir muy fuerte en eso. Representa a Satanás. A Lucifer. Claro, y sabiendo que A Satanás Lucy. en realidad estuvo siempre siguiendo a Cristo, o sea, Satanás siempre estuvo colocando tentación al Hijo. Sigue Zapka, el 4, y su cola ya arrastraba, dice, la tercera parte de la estrella. Esto también está un poco enfocado a lo que viene después, porque aquí está mezclado un poco, esta profecía está como antes de y para el futuro. Dice, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si vemos ahí, Cristo tuvo cierta amenaza de muerte cuando Herodes, cierto, mandó a matar a Pero todos. es lo. Entonces igual ahí Sí. había una guerra. Después dice, ella dio a luz un varón que regirá, dice, bueno, eso es lo que viene después, pero también dice, con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. La muerte de Cristo que fue llevado al trono del cielo. Y ahí dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para allí la sustente por 1270 días. Bueno, ya empieza otro tema. Pero más o menos eso es la profecía en sí. También se sabe que esto también tiene, hay una mezcla, porque en realidad hay que separarlo muy bien. Es difícil esta profecía, no es que no me gusten las profecías, son difíciles, o sea, son fascinantes estudiarlas, pero a veces te dejan marcando ocupado. Entonces, pero viene, igual está representado cosas que vienen también en el futuro. Ahora, en este tiempo, la mujer es la iglesia. Es la iglesia. En ese tiempo era Israel, ahora la mujer es la iglesia, y también viene Cristo también con mano fuerte, porque también si vemos cuando él pronto, cuando hablamos siempre que él va a volver a poner, a implantar el reino de Dios con vara, y definitivamente, ¿cierto? Y juzgará a las naciones. Entonces también hay un tema fuerte ahí, y el diablo que está desatado en este minuto para poder arrebatar eso, toda la gente y todo el tema. Entonces igual tiene como una doble función esta profecía. Sí. Ahora, lo poco que hemos podido ver de esto, ¿se entiende más o menos la idea, cierto? No, ¿Lo entendiendo con más Sí. claridad? no. Porque a veces Sí, ahora sí. ¿cierto? Y la verdad que no poder entender más o menos a quién se refiere. Yo creo que es muy bueno investigar en estos temas, ¿cierto? Ok, Jesús explicó que las guerras, las calamidades y los falsos mesías serían solo el principio, pero luego vendrían otras señales que anuncian su retorno, ¿ya? Ok, veamos las otras señales. Seguimos. La letra D, persecución a los creyentes. ¿Ya? Esa es otra señal. Mateo 24, 9, 10. ¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Wow, las señales, ¿no? Pensar que eso tiene que ocurrir entonces a los creyentes, sobre todo para estos últimos tiempos, ¿cierto? Aborrecidos de todas las gentes. Hoy en día podemos ser de alguna manera un poco aborrecidos por el sistema, claro, porque vamos en contra de esta cultura, ya eso hace que nos aborrezcan, pero después dice, todas las gentes, o sea, va a llegar una persecución tan fuerte que nadie va a querer a los creyentes, ¿ya? Y dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, imagínense llegar a ese momento, ese nivel, y unos a otros se aborrecerán. O sea, chiquillos, ese es el panorama que se viene más adelante. ¿Qué otra señal? El engaño. Eso es para la tribulación, ¿no? Sí, sí, esto es más ya cuando ya haya venido el Señor. haya venido el Señor y ya...
Sí. Chiquillo, igual Esto, consulta, consulte. se supone que ya esa parte de ahí en adelante ya después del arrebatamiento, ¿o no? Claro, pero aquí nosotros como resumimos un poco el tema, no podemos ir capítulo por capítulo, ¿ya? Ah, claro. Pero sí es después, porque aquí estamos Ya. hablando de cosas que ya de una manera extremadamente, ¿ya? Cada vez va aumentando el dolor, Ya. se pudiese decir. Exacto. Y cuando ya llega Ah, un ya. punto en donde el dolor está muy fuerte, llega Jesús. Sí, una cosa así. Ya, capto. Gracias. La letra E, engaño. Otra señal. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya, eso ya lo estamos viendo en todo caso. Pero chiquillos, todo lo que estamos leyendo en cuanto a estas otras señales, realmente después va a ser tan intenso. Hoy día podemos ver un reflejo quizás de esto. Pero va a llegar un minuto donde va a ser tan intenso que no se va a poder sobrellevar. ¿Ya? Entonces, a esa instancia el Señor habló. Y bueno, letra F, incremento en la maldad. ¿Ya? Mateo 24:12, ¿qué dice Pauli? 24:12. ¿Sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya? ¿Y el 13? El 3 igual, ¿Sí? más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Wow, o sea, imagínense, ya hoy día podemos ver síntomas de que a la gente va perdiendo cada vez ese amor, pero va a llegar un minuto donde esto se va a concretar, de que ya el amor de muchos, dice, se va a enfriar. O sea, a ese nivel, chiquillos. Pero dice más el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Qué desafío, ¿cierto? Para después. Amor, todo esto que está pasando igual va a traer un tema de conversación, porque igual una de las cosas que nos caracterizaba era el apego, el estar con la gente, el compartir con ella, y esto mismo que está pasando va a ir cada vez también, es parte de ir alejándose un poco más, ¿no? Es como ir, digamos, perdiendo también la cercanía entre nosotros. La idea es que nosotros la mantengamos, o sea, que podamos seguir en los contactos, podamos seguir, ¿cierto? Sabiendo entre unos con otros y poder también ir aumentando la relación, digamos, ya sea virtual con la gente, porque si no va a pasar eso que realmente el amor se empieza a enfriar, el amor entre los hermanos. A lo mejor entre la familia todavía hay amor y estamos unos con otros cuidándonos y todo, pero aquí también estamos hablando del amor hacia afuera, ¿no? Porque cierto Cristo nos llamó a amar también a la gente de afuera. Entonces eso, esto mismo que está pasando ahora de estar en algunas cuarentenas y todo lo que está pasando, también va a empezar a traer un desapego, que cuando a lo mejor nos juntemos, muchos no van a saber qué conversar, no van a saber qué hablar. También hay un aislamiento en los jóvenes, se ve mucho eso, con el tema de tecnológico y también lo que está pasando, que yo creo que tú juntas a dos jóvenes no hablan, no tienen Hablan por el celular. claro, no tienen temas en común, En los juegos. a no ser que sea a través de algo tecnológico. Entonces, es terrible lo que está pasando con la humanidad. Entonces, por ahí me acordaba de la canción antigua de este, ¿cómo se llama? René González, cuando decía, tenemos que salvar esta raza. En realidad hay que salvar este mundo, o sea, y nosotros, como compartí un poco igual la semana pasada, o el domingo en la palabra, somos la sal y la luz del mundo, o sea, la iglesia es la sal y la luz del mundo, y tenemos que hacerlo notar, o sea, a la gente, a los que están con nosotros, tenemos que ir haciendo notar eso. Sí, por eso, chiquillo, tiene tanto sentido que nosotros nos podamos reunir así, aún así.
no sé, y el hecho de que hoy día podamos estar y nos une el amor que Dios puso en nosotros, hacia los unos con los otros, porque aquí a nosotros nos une un amor especial, ¿cierto? Y también, obviamente, su espíritu, la fe, o sea, todo lo que el Señor nos ha dado nos une. Entonces, qué rico es poder sentirnos también que estamos en un tiempo de privilegio, chiquillos. Eso es lo que nosotros debemos valorar. Todavía nos podemos amar, todavía podemos, ¿cierto?, perseverar de eso, porque realmente va a llegar un tiempo, ese otro tiempo, donde ya, como dice aquí, ya no va, el amor cada vez se va a ver menos y menos. Y por eso va a crecer tanto la maldad, tanto, chiquillos. Entonces, el amor, si se dan cuenta, es clave para traer paz y tranquilidad a vidas. En ese tiempo que el Señor está hablando acá, como tanto amor no va a haber, tanto se va a enfriar, digámoslo así, que se va a multiplicar la maldad. Así que ya va a dar igual si el papá se levanta contra el hijo contra el papá, o si yo jodo a otra persona, da igual si voy por la calle y se me atraviesa alguien, no sé, de mal carácter, algún palabrazo y te mato, no, eso ya no va a importar, ahí nadie va a decir, pero el amor no. Entonces lo que hoy día nosotros nos une y cobra tanto sentido, chiquillos, el juntarnos, como les decía, de esta manera, el día que nos podamos juntar presencialmente, tiene valor, vale la pena. Amén. Así que somos beneficiados en ese sentido. Bueno, letra G, evangelismo global, que también es otra señal. Mateo 24:14. ¿Qué nos dice Julián? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cierre de cortina, ¿cierto? Ya cuando el evangelio recorra todo el mundo. Amor, y eso no está lejos de suceder, porque a lo mejor nosotros pensamos, miren, ¿Escuchan al pastor? ¿me escuchan? ¿Escuchan? Bajito. No. Eso no está lejos de suceder, amados, porque si nosotros cuando vemos acá dice, y este evangelio, ¿cierto?, será predicado, este evangelio del reino en todo el mundo. Nos imaginamos un evangelista predicando por las naciones, yendo a África. ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿No se puede predicar a través de la tecnología? Entonces, la tecnología corre más rápido que un evangelista caminando. Entonces, ya el tema global, bueno, hay algunas naciones que son muy pobres todavía, que a lo mejor son muy pocas donde no ha llegado algo de palabra de Dios, o los regímenes que son más totalitarios no permiten esto, pero cuando se permita, el evangelio va a llegar. Entonces, amado, igual es como para tener en cuenta que el tiempo realmente se ha acercado, o sea, el tiempo está muy, muy pronto. La venida del Señor siempre nos dice está pronto, pero cada vez vemos que es más pronto. Porque yo creo que también la tecnología va, digamos, a ser un punto muy importante en la evangelización, ya lo está haciendo. Entonces, a lo mejor, de alguna otra forma, a la gente le va a llegar este conocimiento de este Dios, le va a llegar este conocimiento de Cristo. Si es que no a través de alguien que vaya a predicarle a sus puertas, va a ser a través de la tecnología. Y como te digo, en India, en algunos lugares de Asia, no está todavía la tecnología por temas de pobreza, pero eso es una cuestión de tiempo, o por régimen es una cuestión de tiempo. Es una cuestión muy poco. Yo creo que son muy pocos los lugares donde no se ha sabido de este Dios. Son muy pocos. Entonces, eso. Ok. Bueno, aquí dice, al leer la lista de señales, ¿cierto?, que hemos visto, que Jesús dio sobre su venida, no podemos evitar notar, ¿cierto?, que muchas de estas señales ya están visibles, ¿cierto? Y siendo publicadas las noticias alrededor. ¿Ya? Okay.
Abominación desoladora. Abominación desoladora. Ahí está. Estamos mal con el lenguaje. Otra señal de los últimos tiempos será lo que se conoce como la abominación. Ay, perdón, chiquillos, que se me turba ahí. La abominación desoladora. ¿Ya? Para el epíteto. Miren, aquí en Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. De que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. ¿Y qué dice Daniel 11:31? A ver, César. Ya. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Está hablando del Y se templo. levantarán de su parte. Ahí, claro, ahí ya estaba hablando, ¿cierto? Del templo. Pero ya el templo está. Ya fue profanado. Ya fue profanado, como dice el pastor. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Mira, imagínense Daniel, años antes, muchos años antes que Jesús, ya le había sido revelado esta señal. Qué tremendo, ¿ah? Ok. Para el tiempo en que Jesús estaba hablando, esta profecía ya había tenido un cumplimiento con Antíoco Epifanes. ¿Qué le parece el nombre? Epífanes. Epífanes. Ya. En la época de los macabeos. De los dominados. Pero sobre el Señor advierte que algo similar ocurrirá en los últimos tiempos, previo a su retorno, y también en el tiempo de la destrucción del templo 70 DC. Sí, cuando era Sí, los 30 años después. lo que hablábamos delante, ¿cierto? Entonces, la advertencia que Jesús le dio a sus discípulos le salvó la vida a muchos de ellos, pues huyeron de Jerusalén, luego que los romanos entraron al templo y lo profanaron. Mateo 24, 16, 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Sí. Este versículo igual es de Israel. Cuando se destruyó el templo. Cuando se destruyó el templo, exacto. Hay algunos que también lo toman para el... Pero si algunos lo toman, eso estaba pensando, que para el final, ¿ya? Y se predica mucho, se toma este texto y se dice, más ay de cuando venga esos días, ¿no? Y estén en cintas. Pero no es así porque el final va a ser el rapto. ¿Cómo? Para el tiempo del final, antes del final, va a ser el rapto. Entonces, no, este versículo que Cristo estaba dando acá justamente está en lo que continúa de lo que él está advirtiendo, que va a venir una destrucción, que va a ser profanado el lugar santo, y cuando pase eso, ahí es lo que quiere decir este versículo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo que recién hablaba Mari, de que había muchos que se habían salvado porque habían tomado esa advertencia, se habían ido a Israel porque ya estaba profetizada la destrucción del templo. Entonces ahí habla de todo esto. Entonces algunos, como decían acá, lo toman para cuando Cristo venga al final de los tiempos, pero no es así porque antes de que venga la tribulación va a venir un rapto. Entonces la iglesia no va a estar. Entonces a lo mejor ¿a qué podríamos atribuir que quedara alguien después de los que a lo mejor eran cristianos y se apartaron y venga el rapto y se den cuenta de podría ser, pero no es así.
No, está fuera de contexto este versículo cuando se habla para la venida final de Cristo. Porque Cristo cuando venga, en la segunda venida, va a venir inmediatamente a juzgar. Va a venir viene el trono, viene a establecer el trono y viene el tribunal de Cristo. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a ir? No tiene contexto con el final de los tiempos. No hay, claro, no hay coincidencia. No sé si me pueden entender. Alguien que tenga un punto de vista distinto, por favor, necesito Debate. debate. Debate bíblico, Reinón. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Chiquillos, No teniente. los que pudieron, han podido leer esto, ¿pensaban que se refería a, digamos, a lo que ya había ocurrido? ¿O pensaban que iba a ocurrir? Bueno, quizás simbólicamente se podría decir que podría ser algo parecido a después. Yo pensaba que era para la avenida. Yo igual. Que no. Sí, igual. eso. Sí, igual hay que tener en cuenta, como que yo intento como asimilar lo que Jesús dice para el hoy, pero en realidad Jesús primeramente está hablando para esos tiempos, que ya para nosotros en la historia ya pasaron, pero ahí en ese entonces todavía no pasaban, entonces eran profecías para ellos, para los discípulos para el pueblo de Israel también. En el 3 lo dice, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo? No está Claro. como diciendo el fin cuando tú vuelvas, o no sé, el fin del mundo, o La porque dice venida de- señales antes del fin nomás. Exacto. Ok. Ya. Como mencionamos anteriormente, Jesús también aludió que esta profecía ocurriría de nuevo antes de su venida, en el marco de la gran tribulación. Bueno, a eso es lo que voy yo, que a lo mejor para los que Mm. queden atrás, que pasen, a lo mejor, bueno, de hecho, se supone que va a quedar gente que va a saber que vino Cristo. Hay gente que va a decir, como decíamos, va a ser engañada y va a ser una desaparición de gente nomás. Pero hay gente que, Los extraterrestres se lo llevaron. claro, exactamente, que hay unos que han así, no, los extraterrestres, o no sé, entraron en un portal de no sé de qué dimensión y andan no sé por dónde. Pero va a haber gente que va a saber que Cristo fue el que vino. Y a lo mejor también puede que esto sea para ese tiempo. Pero no, ahí yo no me he metido en en esa pelea. Yo solamente me quedo con lo que por lo menos yo he entendido en algunas cosas que he leído que tiene que ver más con lo que la advertencia que Cristo le estaba haciendo a lo que iba a pasar, digamos, con el templo. Ok, en Mateo 24, 21, 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ah? Y así vamos viendo, ¿cierto? Que el tiempo va cada vez más rápido, Va mezclando, ¿cierto? como que va mezclando lo que pasó, lo que vendrá. Igual que anteriormente, cuando hablábamos de la mujer, del dragón, del hijo, igual hay una mezcla como entre lo antiguo y lo nuevo. Pero acá como si fuéramos Claro. lógicos, por lo menos lleváramos el contexto, o todos los que sabemos cómo va a venir, cuando venga la segunda venida de Cristo, ¿por qué tendrás que arrancar? ¿Por qué tienes que arrancar? ¿Por qué debieras arrancar si viene la segunda venida de Cristo? No debieras arrancar a los montes, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, por eso que yo no sé, está como enredado en esa parte, yo igual me enredo un poco referente a eso, pero no le hallo mucha alusión a la venida, a la última venida, en este caso cuando venga Cristo luego.
Entonces, eso ya va a venir. Los días serán acortados. Venida del Mesías. Como hemos visto hasta el momento, Jesús no respondió a la pregunta de los discípulos con fechas, ¿cierto? Más bien les dijo cuáles iban a ser las señales de su venida. A continuación describió cómo iba a ser su venida en sí. Mateo 24, 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago, chiquillo. Ojo con los relámpagos. Ah, Entonces, ¿para dónde va a arrancar? ¿Para dónde va a arrancar? ¿O cómo? ¿No vamos a estar preparados para arrancar? No se puede. No se puede. Ya. Esta descripción hace ver que su venida será rápida e imprevista, como un relámpago, pero todos la verán. Mateo 24, 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, CNN lo va a transmitir en todo el mundo, entre comillas. ¿Ya? Todos lo verán al instante. Exacto. Entonces dice que va a ser como un relámpago. Algo va a ocurrir, aparte que va a desaparecer gente. No, pero Así esa es la que- venida, ¿Ah? esa es la venida. Ah, perdón. Me quedé pegada con el rapto. Perdón. Perdón, esa es la venida del Señor. Tiene toda la crema, la tribulación y todo Sí, lo... sí. Gracias, pastor. Jesús estaba citando lo que Daniel profetizó sobre la venida del Mesías y cómo él vendría sobre las nubes. Igualmente está descrito en Apocalipsis 1:7. Y Daniel 7, 13, 14 dijo, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren la visión. Para ese Tremenda tiempo era visión. inesperado. Sí. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Mm? Jesús reveló que cuando él aparezca en las nubes, ese será el momento en que reunirá a todo su pueblo, aunque estén dispersos por todo el planeta. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta revelación no es algo que Jesús se inventó. ¿Está terminando o no? Que se inventó, sino que estaba ya escrito en las profecías bíblicas. Ahí tenemos a Isaías, a Jeremías, Zacarías, ¿cierto? En todos estos capítulos. Esto fue lo que también explicó Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica. Miren en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bueno, chiquillos, esto de la última venida es súper intensa. Hay mucha información que analizar, Oh, sí. digerir, ¿cierto? Los que puedan leer en la semana, lean. Lean, Sorpréndanos, chiquillos. por favor. Sí, Si hay hay Una dudas, revelación que se nos haya pasado. Si hay dudas, las avisan. ok, oremos. Padre amado, gracias te damos en esta noche, bendecimos tu nombre, gracias papito porque podemos buscar, escudriñar en la Escritura, Señor, todas estas verdades que tú nos las revelaste, Señor, para poder estar atentos, Señor,
y que podamos estar preparados también para todo lo que se viene, Señor. Ayúdanos, Señor, a conservar esta verdad, que no, Señor, no nos olvidemos de ella, sino que siempre, cada día lo podamos tener presente. Que podamos, Señor, estar en esa espera, que podamos, Señor, estar preparados para cuando tú vengas con nosotros. Señor, sé que tú quieres librar a tu iglesia de todo dolor, de toda calamidad, de toda, Señor, tragedia mundial que va a ocurrir después de todas estas cosas. Señor, y sabemos, Señor, que tú nos quieres guardar de ello. Ayúdanos, Padre, a poder ser fiel, a poder ser perseverantes, Señor, en tus caminos, y que podamos estar un día contigo, Señor. Señor, oro por mis hermanos, los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, y que, Señor, esta palabra venga a alumbrar sus corazones también. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te queremos dar gracias por este discipulado. Gracias, Señor, por este estudio de todo este tiempo, Señor, donde hemos podido profundizar más acerca de este gran libro de Mateo, donde enseña y revela verdades tuyas, Señor, para nuestras vidas. Señor, también oramos por el culto del fin de semana, oramos por ese culto de aniversario, Señor, donde el cual vamos a expresar nuestra gratitud, Señor, hacia ti por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.